Hola, mi nombre es Eduardo Cruz, soy saxofonista e historiador. En esta ocasión les hablaré de la historia del pentagrama. Como todos sabemos, la música no solamente se escucha o se ejecuta en nuestro instrumento, también la podemos leer y escribir. Para esto es necesario tener un pentagrama. El pentagrama es la parte básica de nuestra partitura. Vayamos un poco más adentro. La palabra pentagrama viene del griego penta, que quiere decir 5, y de la palabra grama, que quiere decir línea, escritura o dibujo. Es decir, que son 5 líneas sobre las cuales se escribe o se dibuja, en este caso, la música. Sobre el pentagrama escribiremos las notas que conforman nuestra partitura o nuestra pieza musical. Es importante destacar que nuestras partituras pueden contar con una página, media página, 3 notas, o pueden ser toda una pieza musical compleja que puede alcanzar hasta 200 páginas o más. Esto no tiene límites, la música no tiene ningún límite. Para adentrarnos un poco más, les voy a contar la historia bien del pentagrama. El pentagrama, tal y como lo conocemos hoy, se originó a partir de los escritos que tenían para los cantos gregorianos. Esto es en la Edad Media, en el siglo IX, hace muchísimo tiempo. Hasta el siglo X más o menos fue que comenzaron a escribirse algunas líneas para señalar la altura de los sonidos musicales. Cuando nosotros decimos altura de los sonidos musicales es si está hacia abajo es grave y si está hacia arriba es aguda. En un principio se utilizó una línea roja que se escribía como un texto en un pergamino. Con esta línea se marcaba un fa, que era un fa grave, evidentemente. Y a partir de eso se tenía los diferentes sonidos que surgirían a partir de ello. Después de eso se añadió una segunda línea que era de color amarillo y que representaba un do. Al final, el monje benedictino Guido de Arezzo, más o menos ahí en el siglo X, a principios del siglo X, entre el 995 hacia el 1000 después de Cristo, añadió otras 2 líneas, con lo cual se crearía el tetragrama. Esto es un antecedente básico del pentagrama. Con esto se pudo poner en un orden las notas musicales que se irían escribiendo, es decir, las primeras cuatro líneas sirvieron de base para poder escribir las demás notas. Hasta el siglo XIII, alguien muy importante para la música, Ugolino de Forlì, añadió la quinta línea. Ahorita nos acercaremos un poco más a esto de las 5 líneas. Así fue como nació el pentagrama. Todo esto basado en la idea de Guido de Arezzo. Esto no fue aceptado en el mismo siglo XIII, sino que fue hasta casi a finales del siglo XV que se aceptó en la mayor parte de Europa el pentagrama. Esto porque, si tenemos como referencia, los cantos gregorianos vienen de los monjes, vienen de la Iglesia Católica. Entonces el pentagrama también está asociado o estaba asociado hacia la música hereje, hacia la música del diablo, digámoslo así. Por lo tanto no se podía utilizar el pentagrama. Sin embargo, con los cambios distintos que se fueron llevando, no solamente en los campos de la música, sino del conocimiento en general, se llegó al acuerdo de que el pentagrama era sobre el cual se reflejaba bien las notas, los sonidos, los tiempos y los silencios. Más o menos ahorita iremos haciendo un poco más de recuento. Todo esto es de música polifónica, música que se cantaba. ¿Y por qué se empezó a escribir? Porque los monjes se reunían alrededor de libros gigantescos en los cuales se dibujaban las líneas y a partir de ahí todos cantaban. No se repartían, en ese tiempo no funcionaba tener muchas hojas, sino con una sola hoja varios monjes leían las diferentes notas que tenían que cantar o las diferentes cosas que tenían que rezar en el canto. Así es que al final, en el siglo XVI, el pentagrama se impuso como una pauta de uso común para toda la clase de música. Toda la música que se hace está ya en pentagrama a partir del siglo XVI. El siglo XVI es 1500 después de Cristo. La aparición de la lectura de la música, el que la música se pueda escribir, que se pueda leer, es para simplificar la vida de los músicos y de quien ejecuta o escucha la música también. Es decir, con estas partituras no tenemos que tener todo en la memoria, sino simplemente tenemos que leerlo
a través de la lectura ejecutar nuestro instrumento, alcanzando todas las grandes obras que se han escrito a través de los siglos de la humanidad. Ahora bien, acerca del pentagrama. El pentagrama está compuesto por diferentes signos y símbolos que nos hacen entender la música como lo es actualmente. Les presentaré yo que en el pentagrama nosotros tenemos el número del pentagrama: 1, 2, 3, 10, 5, etc. Esto es para poder identificar en qué parte nos podemos detener o en qué parte vamos todos en conjunto. Tenemos una llave, tenemos las claves, que pueden ser la clave de sol y la clave de fa, utilizadas generalmente. Existe una clave de do, pero casi no la utilizamos. Utilizamos más las claves de sol y de fa, y bueno, eso ya lo veremos más adelante en las clases de música. Después tenemos armadura, tenemos las fórmulas del compás, las notas musicales, el compás mismo y la barra de compás. Es decir, todo este conjunto es el que conforma a nuestras partituras, y que en su forma básica, una partitura es un gran pentagrama. Es la continuación de 5 líneas hasta el infinito. Las 5 líneas y 4 espacios, cada una conforma una nota distinta. Es decir, vamos desde la línea que se integra, que no está dibujada en nuestro pentagrama, pero se integra una línea más en nuestra clave de sol, y entonces vamos de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, etcétera, hasta el infinito. Pero con estas líneas y espacios podemos tener todas nuestras notas, nuestras 7 notas musicales, y obviamente con la armadura y con los compases podemos leer si son notas en bemoles o en sostenidos, qué tiempo va a llevar, qué silencios existen, y tenemos distintas maneras de completar toda nuestra partitura. Así pues, el pentagrama, aunque es una forma muy básica de escritura, es algo complejísimo porque nos contiene el tamaño de los silencios, el tamaño de las notas, el tiempo que vamos a tener trabajando, es decir, bueno, el tiempo que vamos a estar ejecutando cada nota, nuestro ritmo y todo lo que necesitamos para generar música está en un pentagrama. Espero que con este pequeño video les quede un poco claro qué es el pentagrama. Más adelante iremos leyendo evidentemente las notas, que para adelantarnos un poco, la lectura de las notas en el pentagrama se le dice solfeo. No me meteré en estos campos, pero todo nuestro pentagrama siempre va a significar para un músico la manera de hacer la música y la manera en que se representa gráficamente la música. Pues espero que estudien mucho la música que vayan generando, que se vaya haciendo, y que también tengan mucha idea de cómo escribirla y leerla. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Tengan muy buena música.